TGMG, los rostros de la polarización en México. Rico, jodido. Gordo, flaco. Joto, macho. Zorra, mojigata. Chaparro, alto. Indio, güero. Gata, jefa. Decenas de calificativos como estos, cargados de odio, marcan la polarización que vive el país y muestran la división social entre mexicanos. Es el encono y el enfrentamiento cada vez más visible que se extiende en distintos espacios de la vida cotidiana. Es la polarización que se forma con los estereotipos, las descalificaciones y la exclusión por condición económica, etnia, grupo político, vestimenta, lugar de nacimiento y muchas otras razones. En México, la intolerancia hacia el otro, al opuesto, al diferente, nos hace cada vez más violentos. Está con nosotros Ricardo Bucio, quien desde 2009 es presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED, y también nos acompaña Fabiola Escárzaga, socióloga, profesora e investigadora en el Departamento de Política y Cultura de la Universidad Autónoma Metropolitana en el plantel Xochimilco. Muchas gracias, Fabiola, muchas gracias, Ricardo, por acompañarnos. Y vamos directo, si les parece, y con una pregunta me parece muy general, que sería, ¿cómo ves la polarización en el país? ¿Qué niveles observas? ¿Qué tanta discriminación hay hoy en México? Bueno, gracias por la invitación. Yo creo que la polarización que estamos resintiendo en los últimos tiempos tiene un punto de partida que son las transformaciones económicas neoliberales que se empiezan a implementar en los años 80. Creo que la forma de existencia de la sociedad a partir de un estado de bienestar que asumía compromisos con determinados grupos sociales permitía una cierta proceso de igualación y de reconocimiento de una igualdad, no a partir de los temas que ahora se están, digamos, de los indicadores en que ahora se está hablando, sino a partir de las bases materiales. Entonces la escuela pública era un espacio de integración, de homogeneidad, de comprensión, de asumir unos valores comunes para muchos. Y tú dices que ya no está. No, y había o sea, a uno le enseñaban esto que tú hablas, lo políticamente correcto, o sea, no se discriminaba, no de manera, no era bueno. ¿Tú coincides con esa observación? Es decir, las políticas neoliberales implantadas en este país han acrecentado la polarización del país. Sí coincido con la primera parte, pero no totalmente con la segunda. O sea, sí estoy de acuerdo que el modelo económico como tal es lo que más ha polarizado. No solo lo podemos ver porque la desigualdad socioeconómica ahí está, y pese a una enorme cantidad de avances que ha tenido el país en las últimas décadas, la desigualdad socioeconómica crece, no solo no decrece, sino crece, y con ella una serie de desigualdades adicionales, algunas que llevan siglos estando, ¿no? La desigualdad de trato, por ejemplo, la desigualdad que hay por fenotipo, por pertenencia a un grupo indígena, por la lengua que se habla, por pertenencia a un grupo, ahora a un grupo etario distinto, etc. Hay una gran cantidad de formas de desigualdad de trato que están simbióticamente unidas a la desigualdad socioeconómica. Y eso, la encuesta nacional sobre discriminación refiere que lo que más divide a la sociedad, cuando hablamos de polarización tal cual y medimos cohesión social, lo que más divide a la sociedad es la desigualdad económica, es el punto 1. El punto 2 es la política, pero es después de la económica, y es población en su conjunto dice que los partidos políticos son el segundo factor de división de la sociedad, y hay que ver que no son las posturas políticas, son los partidos como tal. Los que generan la polarización. Porque las posturas políticas están más abajo en el ranking, pero son los partidos políticos. Y el tercer punto es justamente el acceso a la educación. La desigualdad en el acceso a la educación es el tercer punto de división hoy día, de polarización de la sociedad. Hay otros factores que tienen que ver más con desigualdad de trato, que tienen que ver más con
con la dificultad de aceptar la diversidad en cómo está compuesta la sociedad mexicana, la diversidad de todo tipo. Es la cuarta tipo de división que tiene la sociedad es los beneficios inequitativos que da el gobierno. Eso dice la sociedad, como el gobierno a unos les da y a otros no. Los gobiernos. El quinto son las preferencias sexuales. El sexto son las ideologías políticas, que como mencionaba están abajo de los partidos políticos. El séptimo son los valores diferentes. El octavo es la religión. El noveno son los grupos étnicos. Y el la décimo, encuesta, dices, ¿verdad? Está la encuesta, ¿no? Y el décimo factor de división es las personas que vienen de fuera, ¿no? Que podemos decir los extranjeros, pero también la migración interna es vista como un factor de división. Entonces vemos que hay factores en realidad de todo tipo, ¿no? Sociales, antropológicos, valorales, culturales, pero la desigualdad socioeconómica. Pero sí es generada por un modelo económico que acrecienta esto. Eso coincides con Fabiola. Sí, pero no solo es económico, también es político y también es legal, porque en realidad esta parte, aunque hubiera hace décadas un trato políticamente mucho más correcto entre las personas, la desigualdad que había entre los grupos sociales era similar, pero estaba muy normalizada. Ahora se está visibilizando. ¿Por qué ha sucedido eso, Ricardo, el querer ser distinto al otro? O sea, cada vez más separarnos de, bueno, yo estoy en una escuela privada y otro en una escuela pública, yo tengo esto, yo no tengo esto. ¿Por qué cada vez más polarizado? Pues hay varios factores. Uno son justamente la necesidad de acceder a bienes escasos. Bienes escasos es en principio los recursos económicos, pero hay otros, ¿no? El espacio, el poder, la posibilidad de tener oportunidades laborales, desarrollo social, seguridad social, etcétera. Entonces, esta competencia por los bienes escasos sí hace que nos organicemos con quienes se nos parecen, con quienes tienen características similares y tratemos legítima o ilegítimamente de conseguir el espacio. Ese es un factor de discriminación, pero me parece que también la parte de reproducción cultural de la diferenciación de estereotipos, de fenotipos, que también vía la publicidad, vía los medios de comunicación, se nos están dando permanentemente. Ese es uno que choca además con la percepción o la perspectiva desde la cual se fundó el Estado-Nación en México, la perspectiva de un solo mexicano, de la mexicanidad como un conjunto, de la religión única, el partido único, la ausencia de la discapacidad, la ausencia de la homosexualidad, la ausencia de la diversidad cultural, solo hablábamos en español. En realidad no somos así, pero teníamos esa percepción. Ahora la diversidad sale por todos lados y también está de alguna forma encontrándose culturalmente con la percepción de lo deseable que se nos trata de vender. Es importante el papel de los medios de comunicación, ¿no?, en todo este proceso, como bien marcas. ¿Qué otros actores habría, aparte de los medios, que han propiciado este aumento de la polarización o este aumento de las pertenencias a grupos, a sectorizarse? Hay otros, al menos otros tres grandes educadores, pues el sistema educativo, evidentemente, las iglesias, ¿no? Entonces está fracasando el sistema educativo en una de sus principales motivaciones, que sería que la sociedad viviera en convivencia, no viviera polarizada. Pero es que ese ya no es el objetivo del sistema educativo. ¿no? Sí. Dejó de tener ese objetivo. No, en realidad el sistema ideal, democrático, ¿no?, es el que tendría que hacer que las personas tuviéramos igualdad en el ejercicio de derechos. Porque este matiz por el cual pasamos las personas y por el cual sales de manera diferente, también es en el sector salud. Uh-huh. Tú pudiste haber tenido acceso al seguro social de Pemex, por ejemplo, o al Seguro Popular, o pudiste haber pasado por distintas ventanillas del sistema de justicia o del sistema de seguridad pública, y todos esos mecanismos no solo nos desigualaron a la población, sino tuvieron una repercusión desigualatoria que nos va poniendo en nichos, en espacios, nos va segregando, ¿no? La educación indígena. Decíamos entonces medios de los principales, el sistema educativo, las escuelas. ¿Qué otros sectores o qué otros son los iglesias, empezás a decir, ¿no? Sí, las iglesias son yo decía que son uno de los grandes educadores sociales, ¿no? Las iglesias, ahora la publicidad también, que es diferente de los medios, la publicidad que te da mensajes permanentes
de lo deseable, de lo bueno, lo seguro, lo confiable, etcétera. Y eso sí te marca pautas de relación con los demás, de relación contigo mismo, pero también de relación con los demás y de tu ubicación en el sistema social. Y la acción completa del sistema político. Me parece, esa no te da mensajes, esa te construye realidades, ¿no? Le construye realidades a cada persona o le da contextos, le ayuda a generar contextos que nos van a diferenciar. ¿Los grupos políticos también tú los ves como...? Sí, porque al final de cuentas son grupos de interés en los que se tiene derecho a participar o no, se obtiene el derecho a participar o no, y a partir de esas diferencias fenotípicas también se van construyendo la posibilidad de acceder o no. O sea, sí hay un interés de los, digamos, de las llamadas izquierdas y las llamadas derechas, ¿sí hay un interés de seguir polarizando este país? No es que se lo propongan, es que es parte de la lógica de funcionamiento de las cosas, de la política. Por ejemplo, el momento de mayor polarización en términos políticos se dio en las elecciones del 2006, en donde los adjetivos eran el naco o el pirurris, o sea, esos eran los grupos que estaban disputándose un proyecto u otro. Que se mantiene. Se mantiene, pero digamos, ahí se expresa visiblemente también desde los propios medios de comunicación, que o se hacen eco de eso o más bien están imponiendo esa forma de identificación de cada parte. Y eso es riesgoso, ¿no? Muy riesgoso. Yo creo que, o sea, esa polarización económica, que es el punto de partida, está generando condiciones de violencia y las relaciones cotidianas, las relaciones interpersonales y entre grupos se están dando de manera cada vez más violenta. Entonces, eso es lo que se exacerba. A eso iba, parece, Ricardo, que esta polarización legitima estas visiones del nosotros, ellos y aquellos nosotros, legitima la violencia, legitima las formas de agresión. La legitima, y eso sí está medido en la encuesta nacional sobre discriminación. Hay una serie de reactivos que tienen que ver con qué tanto sabemos que suceden algunas cuestiones o qué tanto las justificamos. Decimos que son legítimas. Por ejemplo, la violencia contra las mujeres, ¿no? Aunque los adolescentes son el grupo de población que más acepta diversidad cultural, política, religiosa y sexual, que nacieron en una época de diversidad, son el grupo también que más justifica la violencia contra las mujeres, ¿no? O también se justifica cosas increíbles como gritarle, insultar a las personas en la calle por su color de piel. 11%, 1 de cada 10 personas en el país justifica eso. 11%. 11%. 17% de los adolescentes justifica la violencia contra las mujeres, ¿no? 26% de la población justifica mucho darle de comer los alimentos sobrantes a las trabajadoras del hogar. O sea, se justifica el clasismo, el racismo, el machismo, la xenofobia. Sí tenemos esos mecanismos de diferenciación, ¿no? Porque yo supongo que también hay una percepción de conveniencia al país y a las personas en particular. Creemos que nos conviene más la desigualdad que la igualdad. Y nos llevas entonces la igualdad no, lo llevas no al gobierno como. entonces. ¿Es un gobierno que está permitiendo eso? ¿En qué se está fallando? Mira, en realidad hay que tomar en cuenta que no tenemos un gobierno. Tenemos aquí como 2.600 gobiernos, ¿no? Sí, la alternancia en el país ha tenido cuestiones muy positivas, como la posibilidad de que todo el mundo participe, pero tiene una balcanización de alguna manera del poder público que para algunos efectos, para efectos de la discriminación es muy, muy peligroso, ¿no? El hecho de que cada municipio puede establecer sus propias políticas, saber qué hacer con esos recursos del ramo 33 o los que llegan vía ramos de seguridad pública u otros a los gobiernos de los estados, en donde no hay mucho control. Y cuando uno recorre el país, dices, hijo, estamos en un país que tiene políticas generales, pero que tiene realidades y aplicaciones directas de la política totalmente distintas. Y lo que me parece que no hay es una referencia común a que la Constitución sí es el marco común. Yo creo que en México circular mata Constitución. Entonces, lo que diga el titular de cualquier oficina pública mata lo que dice el artículo primero constitucional. Y si te vas más lejos, pues no hay respeto al Estado de Derecho también, ¿no? Ganado también por gobiernos. Y por la sociedad. Yo creo que eso sí. Por ejemplo, el tema de las trabajadoras del hogar.
El hecho de que no sea un tema, que hay 1 de cada 10 mujeres es trabajadora del hogar, no tienen contrato, no, están en la informalidad, todos somos empleadores, no tenemos, 98% no tienen contrato por escrito, ¿no? 96% no tienen seguridad social, no tienen acceso a la salud. Eso lo vivimos dentro de las casas, es informalidad, es falta de respeto al Estado de Derecho, es machismo, racismo, clasismo. ¿Sí es una batalla cultural perdida entonces? No, yo perdida no. Sí es una batalla cultural, eso sí. Y no solo es cultural, también es de modelos políticos y económicos, pero lo cultural sí. Yo creo que la discriminación en particular es un constructo cultural también, ¿no? Son prácticas sociales aprendidas. Uno puede ver eso porque hay sociedades que no tienen esos mecanismos de discriminación, tienen otros, o tienen otras expresiones, o tienen una regulación de su discriminación porque han hecho una confrontación social contra estas divisiones sociales, contra las divisiones por tono de piel, por ser indígenas. Uno ve los yaquis en Sonora, usuarios de oportunidades y del programa de empleo temporal, y los yaquis en Arizona, que son los dueños de los casinos, ¿no? El desarrollo económico de los yaquis no depende de las características genéticas ni fenotípicas de los yaquis, ¿no? Depende del contexto en el que están, en el sistema. Pero eso también depende de cómo se ha ido haciendo una confrontación social contra los mecanismos que diferencian a la sociedad. Y aquí sí creo que, salvo el tema de género, que ahora ya es políticamente correcto, los derechos de las mujeres, pero no, el cambio cultural no se ha dado de fondo, salvo ese proceso de confrontación cultural no hemos tenido otros de ese calado, ¿no? Ni siquiera contra nuestra propia polarización política. Contra el clasismo. Que construyendo, ¿no? No la tenemos, ¿no? ¿El Estado, Ricardo, está interesado en que esta polarización no exista? El Estado como tal, instituciones, el gobierno. Tú ves al presidente Peña hablando. Obama ha hablado de la polarización en Estados Unidos, tanto política como también económica, ¿no? Es decir, cómo la crisis ha generado pues, dos países distintos, ¿no? ¿Ves a México, el Estado mexicano, el gobierno de Peña Nieto en ese ánimo de pensar en la polarización, de meterse en el tema? Mira, veo al gobierno federal y a la sociedad con puntos a favor y con puntos en contra. ¿Cuáles son los a favor? México ya hizo una reforma en materia de derechos humanos que de veras nos da una base legal impresionante que no teníamos antes y que no le hemos sacado el jugo a esta reforma del 2011. Peña Nieto es el primero que expresa como tal que la síntesis del Programa Nacional de Desarrollo es una sociedad de derechos, donde todas las personas puedan ejercer los derechos legalmente legalmente reconocidos. Eso dice el Plan Nacional como síntesis, y el discurso político tiene esa misma perspectiva. O sea, un buen dato es, ahora se junta lo legal, lo programático y el discurso político. Ahora, en términos de acciones, tanto del Estado como de la sociedad, yo creo que estamos en la disyuntiva entre este Estado de derechos humanos que queremos vivir, y por eso cambiamos el marco constitucional, y una sociedad de privilegios y de subsistemas divididos y establecidos que cada quien queremos conservar, ¿no? El hombre, el poder dentro del hogar, los partidos en el espacio donde están, los dueños del dinero también en el espacio donde están. Entonces sí, un sistema de derechos justo con un sistema de privilegios que divide a la sociedad es muy complicado de armonizar, eso no existe. A ver, sí me gustaría escuchar tu valoración sobre este gobierno de Peña Nieto. ¿Tú sí lo ves en ese sentido, uniendo discurso con acción? No, yo creo que hay un marco jurídico que mejora, pero no necesariamente la capacidad de los grupos favorecidos por ese marco jurídico para hacerlo valer. Porque al Estado le importa o al gobierno le importa decir que ha hecho, pero los resultados no están. O sea, si no se hacen cosas realmente estructurales contra las desigualdades y las políticas hacia la pobreza no van en ese sentido, la polarización sigue. ¿Tú ves a Peña Nieto, ves a este gobierno incidiendo, tratando de transformar culturalmente eso? Es decir, a través de spots, de campañas. En serio, 2 años ya lleva de gobierno, ¿eh? Sí, yo te diría una cosa, al menos de mi experiencia, ¿no? Yo trabajé 3 años en el anterior gobierno y llevo 1 año y cacho con el actual gobierno.
en términos de discurso fue mucho más fácil trabajar con el gobierno anterior, pero nos topamos con pared todo el tiempo, ¿no? O sea, ya para llegar... Pues lo del 17 de mayo, por ejemplo. Lo del 17 de mayo es un ejemplo, ¿no? El decreto del día del respeto a las preferencias, ¿no? Este gobierno tiene mucho más habilidad política y tiene mucho más conocimiento de cómo se gerencia de alguna manera la vida pública, y entonces es más fácil que con argumentos legales, jurídicos, se pueda trabajar. Hay algunas cuestiones que se están pudiendo hacer en términos de combate a la discriminación, pero la relación entre desigualdad socioeconómica y desigualdad de trato, eso sí es un embrollo mucho más amplio, mucho más grande, que sí tiene que ver no solo con las políticas igualatorias, digamos, sino que tiene que ver en general con la política económica y con el sistema político mexicano. Y ahí sí, yo creo que eso incluso rebasa al presidente. La cultura política en este país es una cultura que, independientemente de los partidos, se parece muchísimo. Sí, yo creo que hay una contradicción. Ciertamente el regreso del PRI, que es una institución política que tiene 70 años ejerciendo el poder, marca ciertas pautas, capacidad de gestión del conflicto, que eventualmente en estos temas de discriminación pueden ser más eficaces en su aplicación. Pero es contradictorio con el que la candidatura del presidente se construye a partir de estos elementos de la polarización étnico-clasista. O sea, es guapo, es joven, pertenece a una clase social y construye una identificación por esos elementos, no por una capacidad política de gobierno. Entonces, el tema de fondo es que tanto se está construyendo una forma de hacer política que sea más legítima que lo que ha habido en las últimas décadas, ¿no? Y yo creo que no se apunta a eso. Entonces, más bien estas diferencias están, como en el caso de las movilizaciones, de esos sectores indeseables, ¿no? Los maestros, los estudiantes, etcétera, de sacarlos de ciertos espacios, de presentarlos frente a los medios de comunicación con tales estigmas, ¿no? O sea, se construye esa polarización. O se construye el estereotipo, movilización. y pensando en lo que dices sobre los maestros, ¿no? No se da resolución a un problema y se apuesta a que esos que están plantados en el Zócalo o en el Monumento a la Revolución se confronten con los vecinos. Entonces se apunta a esa polarización, se apuesta a esa polarización. ¿Lo ves desde el gobierno? Sí. Nos tenemos que ir, estamos ya llegando al final del programa, sé que es muy extenso el tema, sé que da para otros programas, pero si les parece queremos cerrar con una valoración general de construcción. ¿Qué tenemos que hacer como ciudadanos, como personas de a pie, para precisamente contrarrestar tanta polarización? ¿Por dónde lo verías tú el trabajo? Incluso desde el internet, desde esas herramientas, ¿cómo avanzamos en esa batalla cultural que falta todavía por librar? Pues bueno, dar otro uso a esas, ¿no? Uno se pone a leer las respuestas y contrarrespuestas de los temas y sí, es alarmante esta tendencia, pero no sé si una intervención a ese nivel es útil. Tal vez hay otras fuentes de emisión más importantes, ¿no? Que puede ser la escuela o que puede ser la propia familia, o sea, quitarle a los medios la legitimidad como emisores de un mensaje que gobierne las vidas de los jóvenes. A partir de uno, ¿no? Es decir, Sí. no hacernos eco de los odios, ¿no? Es decir, a ver, aquí nos están diciendo que odiemos. ¿Yo por qué lo tengo que odiar? ¿O por qué no? Puede ser desde una construcción personal, es posible. Sí, yo creo que sí. Y en particular el derecho a la igualdad y la posibilidad de tratarnos como tales, tiene que ver con los acuerdos que hagan los estados, con las grandes decisiones, con el primero constitucional, etcétera, con las políticas generales del gobierno, pero también tiene que ver con la visión que tengamos los ciudadanos entre nosotros, la relación interpersonal, la relación grupal dentro del aula, la relación dentro de la familia, ¿no? Y es como el tema del medio ambiente, pues sí hay que combatir el cambio climático, pero hay que cerrarle a la llave en la regadera de tu casa, y eso lo haces tú. Entonces me parece que ahí
formas, al menos en las formas más visibles en las que participamos hoy día, no digo que son las más comunes ni las más cotidianas, pero sí las más visibles son redes sociales, ¿no? Y en redes sociales sí tenemos una gran cantidad de agresiones, esas se pueden medir, es impresionante, ¿no? Para decir que estoy en contra de alguien que está promoviendo la guerra, voy a hacerle la guerra, literalmente voy a hacerle la guerra y voy a reproducir una guerra así. Pero me parece que ahí nos tenemos que hacer cargo todas las personas, porque si no queremos una sociedad polarizada, necesitamos relaciones no polarizadas, necesitamos aulas no polarizadas, transporte público no polarizado, porque la polarización sí se siente por todos lados. Eso que veíamos en el 2006 en la calle, pues ahora quizá no con tanto grito ni con tanta agresión, pero se siente un poco por todos lados, sí se quedó. Porque al final la polarización lo que genera es violencia, ¿no? La generación siempre genera violencia y siempre además la violencia va en contra de los más vulnerables. Eso sí, quien paga el plato siempre es la parte más vulnerable de la sociedad. Si no hay una acción rápida, ¿crees que sí haya un riesgo de mayor violencia entre grupos sociales, Fabiola, Ricardo? Pues la tendencia en cuanto a la viralización de los mensajes sociales sí tiende a crecer, no la violencia, sino la viralización de los mensajes sociales, y si ahí crece la violencia, pues es fácil que todos nos metamos en este constructo social de que si no eres violento no sobrevives en este mundo, ¿no? Yo creo que la ciudad tiende a convertirse en guetos, en espacios muy marcados en función de la clase, y eso es el espacio de la confrontación, ¿no? Y eso es, estamos construyendo un infierno, ¿no? Ese es el problema. Digamos, porque más allá de lo que en los medios de comunicación o en las redes sociales se expresa, el tema es el contacto material entre la gente, ¿no? Y ese se está haciendo cada vez más violento. Hay que pararlo, ¿no? Sí. Claro, se junta un granito, o un tuit y un tuit y se va acumulando hasta que explota. Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos y la charla por el tema. Muchísimas gracias a ustedes también por su compañía.